Antes de comenzar, realmente quisiera saber, ¿quién me puede apoyar en esta tarde como lector? ¿Hay alguien que tiene buena vista que pueda apoyar como lector? Hermano Abel, ¿alguien más? Ok, Santiago, Andy, perfecto. Entonces, voy a pedir a Andy a leer Jeremías 31, versículo 31 a 34. Santiago, Ezequiel 36, 24 a 28. Y hermano Abel, 1 Corintios 10, 32. Y el texto de Andy va a ser primero. Sí. Sería 36, versículos 24 a 28. Muy bien, gracias. ¿Y Santiago? Isaías 36, 24. Isaías no. Ezequiel. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de la piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Muy bien, muchas gracias. Hermano Abel, si puede guardar su texto un momento, vamos a orar. Señor y Padre Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Aquí estamos juntos en esta tarde para ver un poquito más de cómo eventos de 3, 4, 5 mil años atrás han afectado el día de hoy y cómo aún demuestran el proceso del plan de Dios. Mi Dios, gracias por lo que nos estás enseñando. Ayúdanos a ver algo para nuestras vidas y para seguir avanzando y doctrinándonos en lo que es correcto, lo que la Biblia realmente enseña. Da a tu siervo, mi Dios, expresión y un buen orden para expresar todo. Y mi Dios, más que nada, que estas verdades no sean como para llenar nada más la cabeza, sino que lleguen a nuestros corazones, que hablen a nuestras vidas, que nos den algo que podemos poner en práctica. Gracias, mi Dios, por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Como un repaso, hemos visto desde el principio dónde estaba realmente el principio de muchos eventos de la profecía. Muy en Génesis con la caída del hombre. De ahí Dios inició su plan y empezó a rectificar lo que se había caído. Entre más que avanzamos podemos ver qué tan grande fue esa caída que tuvimos como raza humana. Vemos qué tan fuerte es el pecado y qué tanto trabajo le ha costado a Dios remediar nuestro desastre que hicimos pecando. Y los pecados que han habido a través de los años, Dios inició un plan para volvernos donde Él quería estar en principio. Somos nosotros que trastornamos su plan original y Él está trabajando para regresar todo, poner fin al pecado, poner fin a todas esas desviaciones y volver a tener todo como tenía que estar y como debe de ser.
Entonces vemos los pactos, pacto de Noé, que fue para la salvación de la raza y que ya la tierra no se destruiría con agua, y el pacto abrámico, que cuando Dios tomó a Abraham y le garantizó una tierra y una descendencia. Y mucho va en eso. Como vamos a ver en esta noche, mucho lo que vamos a hablar, aunque es otro pacto, tiene su origen en ese pacto abrámico de anterior. Tiene su cumplimiento y eso es lo que vamos a ver. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros ahora gozamos como cristianos. Y vimos el pacto davídico. Hay más pactos, pero yo no voy a cubrir todo. Quiero agarrar lo más necesario. Esto no es un instituto, esto es predicación. Entonces vamos a ver lo más sobresaliente y vamos así a la meta, vamos moviendo así el día presente. Y eso es lo que estamos trabajando. Lo que vamos a ver hoy es el nuevo pacto, o pacto nuevo, si quiere decirlo así, que vemos en Jeremías 31 a 34, y está expresado también en Ezequiel y en otros lugares, en Isaías, varios aspectos, y no vamos a ver todo lo que es el pacto nuevo. Eso también es un estudio más adentro. Pero esos pactos son importantes. Esos pactos van levantando uno sobre otro. Hay uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y al principio para acá. Entonces Dios va levantando y Dios va mostrándose. Aún podemos ver eso en el principio. Cuando Dios habló con Moisés y dijo, yo me revelé, me presenté a Abraham, Isaac y Jacob, pero no en mi nombre, Jehová. No en mi nombre me presenté. Pero entonces Moisés tenía más revelación de Dios de lo que tuvieron ellos, más entendimiento. Y aún los que vinieron después tenían más que él y nosotros que ellos, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Progresivamente Dios está mostrando más de su plan y revelando más de sí mismo. Pero esos pactos son escalones, haciendo hacia arriba, y son escalones que Dios está usando para volver a las cosas como Él quería y terminar este tiempo de imperfección, de pecado que ha entrado. Ahora, mi hermano Abel, si tiene su texto, por favor. 1 de Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien. Yo quiero que ustedes noten esos tres grupos que el hermano mencionó. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Esos tres no son realmente intercambiables, en el sentido de que, bueno, hay judíos que son judíos de sangre y eso está hablando de ellos, que todavía son en sus raíces judíos. Hay también gentiles que no tienen nada que ver con Dios, son ajenos a Dios, a los pactos de Dios, y están perdidos en su idolatría y todo eso. Y luego hay la iglesia de Dios, que es esa tercera, que es la iglesia, es una combinación de los dos, hecho nuevo por Cristo. En la iglesia hay judíos y hay gentiles, pero son nuevas criaturas. Entonces la iglesia es otra entidad, es el cuerpo de Cristo, es algo completamente nuevo. Eso es algo que vamos a hablar aquí ya pronto, de la era presente. Pero lo que quiero decir es que judíos, gentiles, la iglesia de Dios, son entidades aparte. No digan, pues promesas aquí que van para los judíos son para todos ellos. No, no es así. Dios aquí está hablando principalmente con los judíos. Y vamos a ver lo que es la conexión con los gentiles y cómo llega a ellos. Pero realmente es importante entender eso. Bien recuerdo cuando yo estaba estudiando clases en el instituto, mi pastor era mi primer maestro de instituto y él repetía mucho eso. Dice, para entender tu Biblia tú tienes que separar bien las cosas. Judíos, gentiles, iglesia de Dios son aparte. Entiende a quién la Biblia está hablando, con quién está tratando, de quién está hablando, las promesas y las aplicaciones. Es para los judíos, es para los gentiles, para quién es. Dice, así tú vas a entender muchos errores, muchas sectas es más, han sido levantados.
por causa de malentendido y mala aplicación de los textos de la Biblia, que sí son buenos y sí tienen su sentido bien, pero tomando un texto fuera de su contexto es ¿qué? Un pretexto. Es falso, es algo que no se para solo. Bien, pues mirando lo que tenemos aquí, el nuevo pacto, aquí en Jeremías 31, versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Guarden eso en su mente, nuevo pacto. Esa frase se va a repetir, ustedes van a escuchar eso. Con la casa de Israel. ¿Con quién? La casa de Israel. Y con la casa de Judá. ¿Mencionó los gentiles? Mencionó ahí a la iglesia. Con Israel y con Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿De qué pacto está hablando? El pacto de Moisés. El pacto en Éxodo 19 y 20, cuando Dios le tomó por su pueblo y fue ratificado por sangre, hicieron sacrificios, Dios dio sus mandamientos, los 10 mandamientos y los demás mandamientos que hubo en ese momento, y Dios les tomó por su pueblo. Ese es el primer pacto de lo que está hablando aquí, cuando salieron de la tierra de Egipto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Esto es aún futuro. Brinca desde muy en el pasado hasta ahora muy en el futuro. Después de aquellos días, ya estamos hablando de tiempo milenial. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Quiero darles brevemente unas provisiones de ese pacto, como expresado en Jeremías y en Ezequiel. Uno, que es perpetuo. El primer pacto con Moisés, a través de Moisés, no lo fue, como podemos ver. Tuvo sus fallas por causa de la debilidad del ser humano y su pecado. Este nuevo pacto que se va a hacer y que se está haciendo, Dios con ellos, es perpetuo. Siguiente, como provisión, imparte una mente y un corazón renovado. Ya no van a tener mente y corazón carnal, sino renovado. Número 3, restauración al favor de Dios, lo que había perdido por causa de su condición caída, y Dios había sacado de la tierra de Israel completamente. Fueron expulsados en exilio por 70 años, y Dios dice, van a ser restaurados su tierra y van a estar restaurados al favor de Dios y a la bendición de Dios. Esa es otra provisión de este pacto. Ese es a un futuro, realmente. 4, sus pecados serán perdonados. ¿Fueron sus pecados? ¿Fue el precio ya pagado? Sí. Pero ellos todavía no se han dado cuenta y no lo han aceptado. ¿Cuándo fue que Cristo pagó el precio por mis pecados? ¿Cuándo fue? Exactamente, en ese momento Él pagó por todos nosotros. Entonces, como yo nací después de eso, ¿fui yo salvo al nacer? No, yo tuve que entender, yo tuve que llegar a un conocimiento. Eso es lo que Israel va a tener que tener. Sus pecados serán perdonados porque van a tener una mente y un corazón renovado, van a poder comprender, van a entender su pecado, van a entender que han rechazado su Mesías sin saber todos esos miles de años antes, y en ese momento van a ser salvos Israel en un solo día. Eso viene a la venida de Cristo. Eso es parte también de profecía futura. Número 5.
Quinta provisión que tenemos, la morada del Espíritu con ellos. El Espíritu Santo va a estar en ellos. No nada más llegando para poder hablar y luego se retira. O nada más llegando para hacer algún gran acto y luego se retira de ellos. En aquel entonces, la morada del Espíritu será permanente en ellos. Van a tener corazón y una mente renovado y el Espíritu va a estar con ellos. Eso es muy interesante. Tener una mente y un corazón renovado, tener el Espíritu morando, ¿eso les parece familiar? ¿Habrá pasado eso con alguien? Quizás con nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros. Y Dios aquí está prometiendo, y desde muy antes Dios aquí está prometiendo esto a Israel. Pero vamos a ver lo que pasó con este pacto. ¿Por qué todavía Israel es incrédulo? Y nosotros los gentiles, los que no somos de la sangre de Israel, ¿por qué nosotros tenemos esas bendiciones? Yo sé que yo fui salvo, yo tengo otra mente, yo tengo otro corazón, todavía tengo pecado, pero Dios cambió mucho mi mente. Cualquier persona aquí que fue salvo en verdad puede decir y entender, es cierto. Yo no soy la persona que antes era yo, antes de ser salvo. Yo soy diferente. Y sabe que nosotros tenemos y gozamos la presencia constante del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es parte de la salvación. Todo eso tiene que ver con ese pacto. Pero es para los judíos, ¿no? ¿Cómo es que viene a estar con nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Primeramente, vamos a ver un poco acerca de la conexión. Y yo les voy a leer para que no tengan que ir allá, y les voy a decir dónde ir en un momento. En los evangelios, Mateo 26, 28 dice, que esas son palabras de Cristo, dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14, 24 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Precisamente de este pacto estaba hablando Cristo, que por muchos es derramada. Y Lucas 22, 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. 3 veces en los evangelios tenemos mención de ese nuevo pacto en conexión con la sangre de Cristo. Nuevo pacto. El primer pacto fue ratificado, fue realizado, firmado, por decirlo así, con la sangre de toros y machos cabríos, los que mataron ahí en sacrificio. Aquí podemos ver en el Nuevo Testamento, ahí está Cristo diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto, también firmado en sangre. También firmado en sangre. Ahora vayan conmigo al libro de Gálatas. Vamos a ver un poco de eso. Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo que dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la gran pregunta que se va a contestar en este capítulo. Lo subsiguiente que viene va a tratar con ese tema. ¿La ley o la fe? ¿Cuál es? Porque lo que había pasado es que los Gálatas habían sido engañados por unos judaizadores, que quiere decir judíos que venían como creyentes, pero todavía muy judíos, para decirles, ¿sabe qué? Ustedes los gentiles tienen que ponerse bajo la ley, tienen que cumplir la ley para ser salvos, y si no, no son salvos. Entonces Pablo está tratando ese tema con ellos, y dice, recibiste el Espíritu, obviamente Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos esa combinación, esa comparación, más bien lo que estoy diciendo. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso sale de ahí de Génesis 15, creo, versículo 6, donde Dios menciona eso. Dios está hablando con Abraham y dice, él creyó a Dios y le contó por justicia. Ahí está, la justicia por fe. Es la misma cosa que pasa con nosotros. Cuando somos salvos y cuando aceptamos, número 1, que soy un pecador, yo tengo la culpa. 2, yo sé que Cristo murió por mí y que su muerte es suficiente, su sangre es todo suficiente para mis pecados. Yo acepto ese sacrificio por fe y nos es contado por justicia. Con eso, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Tengo que venir a la iglesia todos los días de la semana? ¿Con eso voy al cielo? No. ¿Tengo que dar todo mi dinero, diezmar hasta 9/10 partes de mi ingreso para ser salvo? No. ¿Tengo que salir y pasar folletos y testificar 7 días a la semana y con eso voy a ganar el favor de Dios? Tengo que salir y dar toda mi ropa y mi dinero y mi comida y todo lo que tengo a los pobres ancianos y los pobres necesitados en las casas, hogares y lugares así, los niños, todo. Tengo que ir y dar a los pobres. ¿Con eso llego al cielo? ¿Con eso gano el favor de Dios? No. ¿Qué tengo que hacer para ganar el favor de Dios y poder entrar al cielo? Tengo que recibir el perdón que Él ya ha comprado, ya ha pagado con su vida y con su sangre por mí, y por fe lo acepto de su parte, de su mano, y con eso soy salvo y voy al cielo. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? Abraham. Pero yo no soy judío. Yo no soy hebreo, yo no tengo nada de conexión, nada de ascendencia judía, ni nada de eso. ¿Cómo puede ser eso? Los que son de fe. Versículo 8, la escritura previendo o viendo con anterioridad, viendo de antemano, previendo que Dios había de justificar por la fe a los ¿quién? Gentiles, no los judíos solamente, a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es Génesis 12:3. La primera vez que el pacto abrahámico fue demostrado, fue dado a Abraham. Entonces pueden ver que algo que pasó miles de años atrás tiene que ver con mi salvación el día de hoy. La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces, desde el tiempo de Abraham, Dios tuvo un plan para los gentiles. No nada más eran los judíos. Dios estaba usando a ellos, sí es cierto. Estaba encaminando, tenía un pueblo para ellos, pero Dios no se conformó con ellos, ni se está conformando con ellos. Dios quiere a todos y doy gracias por eso. Dios quiere a la gente que nacieron en la escuela dominical y crecieron en la iglesia y que fueron bautizados muy chicos y que siguen toda su vida en una iglesia bautista. Pero también Dios quiere a aquellos que andan allá en la calle arrastrándose en la suciedad o en pandillas o en esto, en aquello, que son rateros o que son rateros en bancos y roban a nivel del gobierno y así. Gentes que andan en toda clase de inmundicia, maldad en el mundo. Dios dice, yo quiero a ellos también. Y a través de estos voy a llegar ahí. O más bien a través de aquel que es la cabeza de estos, a Cristo, como vamos a ver. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si uno está bajo la ley y no cumple toda la ley, está bajo maldición. Guardando su dedo aquí, vayan conmigo a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2 y versículo 10. Vamos a leer eso. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De toda la ley, de todos los mandamientos. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley, de toda la ley. No importa que, pues yo no fui así, no fui adulterio, no robé nada, pero mataste a alguien, rompiste la ley, es necesario que recibas el castigo, quebrantaste la ley, caíste en imperfección. Y es algo que yo a veces testificando uso esto. Quizás eso va a ser una bendición para algunos. Cuando estoy testificando y me encuentro con algunos que no quieren admitir que son pecadores, ese es un buen punto. Yo les digo, bueno, en esta colonia en donde estamos, ¿cuántas casas hay? Y ellos me dicen cientos, miles, lo que es, más o menos. Digo, está bien, perfecto. Entonces, ¿con cuántas de esas casas yo tengo que meterme a robar para que me puedan arrestar justamente como ladrón? ¿Cuántas casas de estas aquí alrededor tengo yo que meterme para que ya me puedan agarrar como ladrón? Y si entienden la pregunta y todo, me dicen, pues con la primera, que me agarran así. Que la primera casa, aunque no me agarren, estoy culpable de eso. Me metí a robar con la primera casa. Muy bien. ¿Ok? Dentro de esas casas alrededor, ¿cuánta gente vive aquí? Pues miles de gentes viven aquí. Inmediatamente alrededor aquí hay miles de gentes que viven. Perfecto, sí es cierto. Bueno, ¿cuántas de esas personas tengo yo que matar para que ya me puedan arrestar justamente como asesino? ¿Qué es la respuesta? Con una. La primera persona que mato ya soy un asesino. Esa es la ley. Entonces, usando esa lógica, ahora, ¿cuántas veces tengo yo que pecar para hacerme un pecador? Una, la primera vez. ¿Y tiene usted un pecado? ¿Cuántos pecados tiene usted? ¿Cuántos pecados se necesita para hacerle uno pecador? Uno. ¿Cuántos pecados necesito yo cometer para excluirme del cielo y de la gloria de Dios? Uno. ¿Cuántos pecados pueden mandarme al infierno? Uno. Uno nada más. No tienes que matar a mucha gente. No tienes que robar a mucha gente, no tienes que cometer muchos pecados, no tienes que ver muchas de las cosas sucias, no tienes que participar en muchas cosas feas. Con un solo pecado es suficiente. Ya caíste, ya eres pecador, ya te excluiste de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No dice la Biblia así? Y eso es donde estamos aquí, eso es lo que estamos hablando. Versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si caes, esa es la esencia del pecado. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es por obras, es por lo que uno puede hacer en su carne. Y como hemos hecho, hemos expresado apenas. ¿Cuántas veces tengo yo que llegar a la iglesia
para poder ir al cielo, pues obviamente no puedo llegar al cielo por venir a la iglesia. No puedo llegar al cielo por dar todo mi dinero. No puedo llegar al cielo por las actas buenas que puedo yo hacer, generosidades y benevolencias que puedo yo hacer. Eso es bueno, uno debe de hacer esas cosas, pero no me van a llevar al cielo. No puedo yo pagar el precio. ¿Qué precio puedo yo pagar por mi alma? ¿Qué puedo yo dar en pago por mis pecados? Yo no puedo. Ni mi sangre puedo dar, porque mi sangre es sangre de pecadores impura. No puedo dar mi sangre por mis propios pecados, mucho menos por otra gente que necesita ese sacrificio. No, yo no puedo servir en eso. Tiene que ser una persona sin pecado que diera su sangre a favor de otra persona. Solamente así podemos ser salvos. Eso es Cristo, obviamente. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿quién fue colgado en un madero? Cristo. Cristo recibió esa maldición por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba con Israel en el desierto y toda esa gente está muriendo por causa de serpientes vivas que andaban ahí ardientes y que les mordían la gente estaba muriéndose? Y dice: ponle serpiente de bronce sobre una asta, elévala así, imagínense, una asta. Ahí está un serpiente colgado sobre los brazos así del asta, así, levantándolo así, la gente mirando, emblemático de Cristo llevando la maldición de todos. Y es así para nosotros también. Si miramos a Cristo, vamos a vivir. Si nosotros los pecadores mordidos por las serpientes ardientes del pecado y nos va a matar, pero si miramos a Cristo, vamos a vivir. Podemos tener perdón de pecados. Hay un Cristo que fue elevado para que nosotros podamos ser salvos, hermanos. Esa es la importancia de esto. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? Abraham. Allá desde Génesis, Abraham alcanza a los ¿quién? Gentiles. ¿Se acuerdan? Lo que dijo aquí arriba: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que, 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí estamos hablando de la promesa que fue dada a Abraham y que fue dado a los judíos. Pero Dios aún ahí puso una cláusula que dice que también todas las naciones serán benditas en ti. 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cuando estamos hablando de simiente, de su descendencia, a quien se menciona ahí en los pactos de Abraham, dice a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es clave. Piensa en Cristo si puede como central camionera. Y todos los caminos entran y salen de esa central. Muchas rutas de camiones entran y salen de ahí. Uno viene y baja y se pasa a otra línea y puede agarrar otra línea por otras partes de la ciudad y así. Muchas cosas se conectan en Cristo. Y aquí podemos ver que judíos y gentiles se conectan por Cristo. Pasado y presente se conecta por Cristo. Muchas cosas son remediados o conectados por causa de Cristo. Entonces guarden su mente, cuando habla de simiente, está hablando de Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
La ley que vino 430 años después no la abroga. ¿Qué pacto está hablando? El pacto abrámico. Bueno, previamente ratificado con Dios para con Cristo, simiente. Está hablando a Abraham y a través de Abraham a Cristo, a su simiente. De eso está hablando aquí. Dice, la ley que vino 430 años después no la abroga. Dice, aunque vino después la ley, los mandamientos de Moisés, eso no quita la promesa. Las promesas que Dios dio a Abraham y a su simiente Cristo, que está aquí después de la ley, sigue adelante. Ya ve como Dios como brincó, como proveyó un puente de Abraham a Cristo. Entonces, la ley sí es importante, pero vemos que no quitó las promesas. Para invalidar las promesas, versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, y viene una buena pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo, Jesús. Entonces tuvo que haber una ley por causa de transgresiones, por causa del pecado, hasta que viniese la simiente que es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Allá en tiempo de Abraham, esa promesa fue hecha y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, gracias hermano, es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Está diciendo esto, que si yo podía ganar la vida eterna por obedeciendo la ley, bueno, no voy a matar, no voy a hurtar, voy a guardar la ley, voy a honrar a mi padre y mi madre, voy a adorar a Dios, voy a ir al templo, no voy a codiciar cosas de mi vecina, la mujer de mi vecino, de cosas de mi vecino, su casa, nada de eso. Voy a obedecer los mandamientos y la ley, con eso me salvo. Eso depende de mí, eso depende de mi carne, estoy dependiendo de lo que yo puedo hacer, y la carne es débil. ¿No dice la Biblia, en mí, eso es, en mi carne no mora el bien? No podemos guardar la ley, no podemos guardar los mandamientos, porque somos pecadores. Es el problema que tenemos, y por eso necesitamos un Salvador. Entonces ahí dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley, si es que la ley pudiera vivificar, pero eso no es el propósito de la ley. La ley no da vida, la ley mata, dice la Biblia. La ley declara, ¿sabes qué? Tú eres un pecador. Aquí está la ley para el hombre perfecto. Tú no lo obedeciste, muerto. La pena es muerta, porque la paga del pecado es exactamente. Esa es la pena para nuestros pecados. La ley no da vida, la ley da muerte. La ley nos muestra que somos pecadores y también nos muestra necesidad. Como pecadores necesitamos que alguien nos salve, que alguien intervenga por nosotros y que nos salve, porque nosotros no tenemos esa capacidad. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué? Ayo, como niñero, por decirlo así, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley fue para traer a los creyentes de aquel entonces, los judíos de ese entonces, a Cristo. Los que creían, la ley les trajo a Cristo. Estaba apuntando hacia Cristo, estaba llevando hacia Cristo. Muchas cosas
no fueron revelados en aquel entonces, pero la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces ese es el punto de lo que es el impacto de ese pacto nuevo en nuestra vida y un poco de cómo llegó a nosotros, lo que ha hecho. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Okay. Este mismo pacto fue mencionado aquí en Hebreos capítulo 8. Yo quisiera llamar, por eso no tenemos que repetir, pero quisiera llamar su atención al versículo 13. Versículo 13, 8:13 de Hebreos, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces la ley, siendo nuestro ayo, nos lleva a Cristo. Esto ya no va a tener así fuerza, no va a tener función, porque nos lleva a la fe que nos salva. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ya no estamos bajo régimen del primer pacto, porque estamos bajo nuevo pacto de la fe en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Ahora, Hebreos 9. Aquí estamos cerca, acompáñenme al versículo 16. Dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Acuérdese que Cristo estaba diciendo: esa es sangre del nuevo pacto o nuevo testamento. Pero como dice aquí, es necesario, donde hay testamento, es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces está hablando que fue necesario a que Cristo muera para confirmar el nuevo pacto, y dio su sangre ratificando o firmando el nuevo pacto que fue prometido a los judíos, y por los cuales por la fe nosotros podemos entrar. Ahora, Hebreos 10, versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces está diciendo, esa es parte del pacto, es perdón de pecados. Está diciendo, si ya está prometiendo perdón de pecado de Israel, pero ¿en quién? En el simiente. ¿Quién es simiente? En Cristo. Todo está apuntando a Cristo. Cristo es el momento o punto central de la historia. La cruz es el punto central de la historia. Mucho del Antiguo Testamento está mirando por fe a la cruz. Está mirando hacia adelante. Y nosotros ya es un hecho cumplido y estamos mirando atrás. Nuestra fe es en algo que vino atrás, a la cruz. El sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo es punto central en la historia. Y así estamos mirando. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora vamos a ir a Romanos. Similarmente vamos a ver varios textos en el libro de Romanos, capítulo 9, por favor.
Y si ya lleguen, espérenme, voy a llegar yo. (9:30 y 31) dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras de justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pablo va ya a hablar un poco más de cómo es que Israel no entró en la promesa, y nosotros ya tenemos esa promesa de una nueva mente, de un nuevo corazón, del Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Por qué nosotros sí y a los judíos todavía no? Él va a tratar eso. ¿Por qué? Versículo 32. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Piedra de tropiezo quiere decir que los judíos tropezaron en Cristo. No lo podían aceptar, no lo podían creer. Estaban tratando ganar su propia justicia y no confiar en Cristo por su justicia. Pensaban que ellos mismos podían sacar su propia justicia por leer las Escrituras y por sus hechos y por guardar la ley, que ellos mismos podían sacar su justicia. Y no lo han logrado porque no hicieron por el camino que es Cristo. Por eso Cristo para ellos es piedra de tropiezo y para nosotros es roca de caída. Porque nosotros que caímos sobre Cristo somos quebrantados, pero hechos de nuevo. Hechos de nuevo y sanados y levantados. Roca de caída, y como caí, se rompió mi corazón tan necio, tan ciego. Y Dios me permitió por su misericordia ser quebrantado de una manera para que yo viera cosas que de otro modo no hubiera visto, no hubiera entendido en la dureza de mi corazón. Y aunque fuera difícil, aunque fuera duro, doy gracias a Dios que me permitió unas experiencias y que me permitió experimentar unas cosas que me fueron difíciles o duras en mi vida, y que me permitió al final llegar a la salvación. Doy gracias a Dios que me permitió ser salvo y que quitó las escamas de mi vista para que yo pudiera ver. Y así, el que creyere en él no será avergonzado. Y doy tantas gracias a Dios. Doy tantas gracias a Dios por ello. Romanos 10, 1-4 dice: hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ahí está su propia justicia, justificándose por sí mismo. ¿Se acuerda ahí en Lucas? Cristo contó la historia de dos personas, un fariseo y un publicano, y decía que los dos fueron al templo y que el fariseo iba caminando dentro del templo. Aquí estoy en mi casa. Iba orando, dice la Biblia, hablando consigo mismo. Para él estaba orando con Dios, pero Dios ni estaba hablando consigo mismo, ni conmigo estaba hablando. Él estaba jactándose. Ay, doy gracias a Dios que no soy como los demás hombres, ni tampoco como estos sucios aquí en la calle. Oh, doy gracias a Dios porque yo soy buena gente, y que doy mi diezmo, y que doy mi menta y mi eneldo y mis especias, y que sacrifico y que hago tantas buenas. Oh, soy tan buena gente. Doy gracias a Dios que soy tan buena gente. Y él así estaba hablando. Dice, mientras tanto el publicano ni siquiera se atrevía por su pecado a entrar, se sintió muy feo. Se quedó afuera agachándose y dando golpes al pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador.
sé propicio de mí. Yo no merezco ni entrar, no merezco alzar la vista, soy peor y más bajo que un gusano. Perdóname, sé propicio de mí, un pecador. Y Cristo dijo, aquel se fue a su casa justificado antes que el otro. Aunque fuera fariseo y todo. Pero el publicano, llegando humilde, verdaderamente quebrado, él había tenido un encuentro con la roca de caída y cayó sobre de él y fue quebrado y sale nueva persona. Pero la persona que llegue egotísticamente, yo soy tan buena gente y toda esa gente son los que encuentran una roca de tropiezo y que no pueden entrar por esa roca de tropiezo. Ellos tropiezan, no pueden entrar en la salvación, tropiezan en Cristo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree. ¿El fin de la ley es qué? Cristo. El fin de la ley es Cristo. Porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ya ven cómo funciona todo eso? La promesa fue dada 400 años antes que la ley. La ley vino a causa de transgresiones y los pecados, pero era como un ayo para llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo, para mostrarnos que ocupamos un Salvador. La ley nos dice, no eres perfecto como tú crees, no eres tan tremendo como tú crees, eres un pecador, eres un miserable, eres un ciego, eres un autoengañado. Aquí está el récord, esto es todo lo que existe en la vida. La ley dice, ya ves, eres un pecador, mereces castigo. Y eso es cuando uno dice, sí es cierto, Señor, sé propicio de mí, un pecador, sí es cierto. La ley demuestra para mí, me muestra que yo tengo necesidad de Cristo. El fin de la ley es Cristo. Capítulo 11. Dice, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, que es Israel? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí, lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Cómo está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Está hablando de la torpeza que vino sobre Israel. Y ellos han sido resistentes. Y algunos de ustedes que han tratado de testificar a un judío, a lo mejor han visto, difícil es. No imposible, han habido muchos. Han habido tremendos evangelistas, hasta bautistas. Conozco de uno que se llamaba Jaime Appleman, que fue un judío convertido a Cristo. Y él fue salvo y fue gran evangelista y sufrió entre su propio pueblo por hacerlo, pero sí lo hizo. También otro que se llamaba Salomón Ginsberg, que lo golpearon, después de ser salvo, le golpearon varias veces. Él testificaba a su propia gente ahí en la calle, anunciando a los judíos que Cristo es el otro, y a él le tiraron a la basura, le golpearon, le pusieron en el hospital, casi lo matan. Llegó a ser misionero en Brasil, y levantando iglesias en Brasil como misionero bautista. Entonces,
Algunos judíos sí han sido salvos, pero muchos judíos no entienden, no ven, no alcanzan a ver lo que uno les está tratando de decir. Versículo 9. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbialas la espalda para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? Para provocarles a celos. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Acuerdan lo que hizo Pablo? Era su práctica de Pablo cuando quiera que llegaba en otra ciudad. Primero fue a testificar, ¿dónde? En el templo, a los judíos. Después salió a testificar en las calles a los gentiles. Pero como él decía, es necesario primero predicar a los judíos. Y luego, como dijo en Hechos 14, dice, como ustedes se han juzgado indignos de la vida eterna, pues me voy a salir a los gentiles. Y los gentiles bien contentos, y varios de ellos fueron salvos. Y qué contentos que podían conocer de Cristo, que ellos también podían escuchar. Y los judíos, cara de fuchi, levantando persecución contra él. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, de todos los gentiles, su defección, la de Israel, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ya ve que un día, esto está hablando de que un día los israelitas van a ser salvos cuando venga Cristo, segunda venida de Cristo. Un día van a ser salvos. 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ya está hablando los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, los judíos, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es la raíz? Promesa hasta Abraham, hecho a quién? Los judíos. Nosotros los judíos, por la pura favor de Dios, hemos sido injertados en lo que es para los judíos. Entonces no hemos de hablar como algunos dicen, Dios desechó a los judíos, ya la iglesia es la nueva Israel. Falso, no es cierto. Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un lugar para Israel, su heredad, y va a seguir así. La iglesia también somos salvos, pero somos otra cosa. No somos de Israel. No podemos decir, ya tomamos el lugar de... No. Algunos han usado eso como excusa para hasta perseguir a los israelitas, a los judíos, hacerles maldades, levantar persecución contra ellos. Pero es falso. Como dice Pablo aquí, si te jactas, sabe que no sustentes tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Abraham, la promesa hecha a Abraham y a su simiente. ¿Quién es? Cristo. Ya ve cómo van todo junto, va todo junto. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo,
si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, los judíos en su propia promesa, los judíos en lo que fue prometido de ellos desde un principio. Bien, vamos a ver una sección más, 25, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Misterio es una palabra importante. Un misterio en la profecía se refiere a algo que fue oculto o escondido en el Antiguo Testamento, tiempo de la ley. Pero ahora en el Nuevo Testamento es algo que ya ha revelado. Es una verdad escondida aquí en el Antiguo Testamento, pero revelada aquí en el Nuevo Testamento. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? Entonces Dios está usando eso para traer a los gentiles a la salvación. Dios usa ese endurecimiento de Israel para agarrar a los que están afuera y traerles dentro de la promesa. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que es Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Eso está hablando de los judíos. Y porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es al revés. Ya la misericordia que ganamos porque los judíos rechazaron, entonces Dios volvió a los gentiles, ellos también van a entrar, nosotros también vamos a querer esa misericordia que Dios dio a los gentiles. Es como que un al revés para traer a ambos. Nota en versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo aquí está al pensar en ese maravilloso plan de Dios desde Abraham y para acá y hasta para adelante, mirando todo el plan de Dios, y Pablo está glorificando a Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Como Dios, endureciendo estos, se trae estos para que estos puedan regresar, y ya Dios tiene a ambos salvos, judíos y gentiles. ¿Qué es lo que Él quiere? Que ganan a todos, que todos tengan chance de ser salvos, oportunidad de ser salvos. 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Los siglos. Pasado, presente, futuro, todo lo que es la eternidad, para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y así terminamos. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, porque en verdad sí, tu plan desde un principio ha sido restauración de tu creación y la salvación de lo que se había caído. Mi Dios, en esta tarde, nosotros también alabamos tu nombre. Cuán insondables son tus juicios. ¿Quién puede sondear la mente de Dios? ¿Quién puede entender lo que son sus planes? Tan arriba como los cielos, arriba la tierra. Son sus pensamientos arriba de nuestros pensamientos. Ni podemos empezar a alcanzar lo que Dios ha pensado. Y todo es para nuestra salvación, y te glorificamos.
a través de todo eso, que un pobre, miserable pecador, tú podías ver, a este aquí que está atrás de ese púlpito, tú podías ver a través de todos millones y millones de gentes, incluido en estos planes y pactos, pensaste en este pecador también, para que pudiese ser salvo, y te glorifico, te honro y te adoro en este momento, mi Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo, todo este plan que tú usando a estos pactos, a tus fieles promesas, a tu pueblo, para que todos que deseen ser salvos puedan tener un camino para la salvación. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es su plan, para buscar a lo que había y salvar lo que se había perdido, mi Dios, que somos nosotros. Gracias, mi Dios, por tu gran salvación. Y en este momento, mi Dios, yo sé que tú quieres salvar a la gente. Ponemos, mi Dios, esta invitación delante de ti, rogando que bendigas y obres en el corazón, en los corazones de cada uno. Gracias, mi Dios. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Quizás hay alguien aquí que diría, sabe que yo en verdad, yo no sabía todo eso. Dios hizo tantas cosas a través de tantos miles de años para solamente que yo pudiera ser salvo. Eso es cierto. Entre todos los millones que han vivido en esta tierra y que viven ahora en este mundo, Dios tiene sus ojos en cada uno, en usted y en mí. Y quizás usted está aquí en esta noche y dice, yo no sabía eso. Yo quiero tener una relación con ese Dios. Yo soy esa persona como el publicano que dice, yo no soy digno de llegar a Dios. No soy digno de hablar con Él. No soy digno de estar delante de Él. Sé propicio de mí, un pecador. Cristo quiere salvarte en esta noche. Si tú no sabes 100% seguro, si no has entablado esa relación todavía, ¿por qué no en esta noche diga, sabe que yo sí necesito de Cristo? Yo voy a decir que sí a Cristo. Acepto a Cristo como mi Salvador. Lo recibo en mi corazón para que tome su morada dentro de mí. Acepto lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Acepto ese regalo de sangre que Él dio por mí, sacrificándose, derramando su sangre. Porque la paga del pecado es muerte, sí es cierto. Mas la dádiva de Dios, algo dado gratuitamente sin esperar nada al regreso. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted quiere recibir ese regalo, esa dádiva? No deja pasar la oportunidad. Si ahora es el momento, si el Espíritu Santo está hablando a su corazón, recibe a Cristo. Si no está seguro, acércase. En este momento nadie me está mirando, pero voy a pedirle que hacer algo con un poco de valentía. Voy a suplicarle, si usted es esa persona que diría, yo no soy salvo, yo no estoy seguro que iría al cielo, o bien diría, yo sé que no voy a ir al cielo, pero quiero cambiar eso, que levante su mano para que alguien pueda acercarse. Habrá alguien en esta noche que diría, yo necesito a Cristo, yo necesito ser salvo. Nadie le está mirando, levante su mano, levante su mano. Habrá alguien en esta noche que diga, yo no sé, o bien yo quiero acercarme a Dios, yo quiero ser salvo, quiero tener esa confianza 100% seguro que Cristo está en mi corazón y que ya tengo perdón de pecados. Alguien puede acercarse para hablarle en confianza y aparte, levante su mano, no deja pasar la oportunidad. Quizás hay algún cristiano que dice, ¿sabe qué? Yo ya sé, yo tengo Cristo, pero hace mucho que no había escuchado eso. Yo he necesitado esa recordación, que alguien me recuerde de esas cosas. Y yo necesito hacer unos cambios. Eso del nuevo pacto me ha hecho pensar también en mí, en mi situación, en lo que estoy haciendo.
pues yo les invito también, si necesitan hacer algo bien con Dios, pueden arrodillarse, pueden hacer algo bien, hacer las cosas bien con Dios, corregir algo que faltante en su vida. Ya vamos a terminar. Yo sé que está haciendo calor y todos estamos cansados, pero si Dios ha hablado en su corazón, acércase a Él, escucha su voz. Todo esto es para ti. Dios está hablando a tu vida. Señor, gracias. Tu gracia ha sido lo mismo a través de todas las edades. Desde Adán hasta para acá, tu gracia ha sido lo mismo con los hombres y no has dejado de amarnos. Mi Dios, en este momento nos encomendamos a tu gracia. Te damos gracias por lo que vemos a través de toda la Biblia y pedimos, mi Dios, que tú estés con nosotros. Ya vamos a terminar y vamos a salir. Quizás va a haber unos anuncios y ya vamos a partir. Mi Dios, ruego que tú estés con nosotros en la salida. Ayúdanos a pensar en lo que hemos visto. Ruego también que pues todos podían entender algo de lo que habíamos escuchado en esta noche. Quizás es un poco arriba de algunos, pero es parte de nuestra Biblia, es algo que es glorioso, la verdad, que hemos escuchado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Sigue obrando en nuestras vidas y, mi Dios, rogamos que tu poder esté con nosotros y toma un momento para pedir por el pastor. Ruego, mi Dios, que cuide del pastor Ramón, de su familia que están viajando, están predicando. Toma un momento para rogar por ellos, que les bendigas, que les cuides en su tiempo ahí, en su regreso. Gracias, mi Dios, también que has suplido una mano para la iglesia que tanto han ocupado y que la están usando. Gracias, mi Dios, por todas esas bendiciones. Ayúdanos, mi Dios, a recordar de pedir por nuestro hermano Ramiro, por el hijo de nuestro hermano Santos y por la joven Jacqueline Berenice que estaba aquí en la mañana. Ayúdanos a seguir orando por ellos y sus necesidades que han tenido, sus peticiones. Gracias, mi Dios, por todo. En nombre de Jesucristo.